De aquí en más y en los siguientes 30 minutos, Más que Vencedores. Más que Vencedores. Una palabra de fe que transformará tu vida. Más que Vencedores. De domingos a viernes a las 9 de la mañana. En la 1450 AM, Radio América. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. Estás escuchando Más que Vencedores por la 1450 AM. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante, Uruguay. 095 14 42 27. Leemos Mateo capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Y así dice para nosotros, en su palabra y en el nombre de Jesús, dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y se pusieron, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Inclinamos nuestros rostros delante del Señor. Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y la alabanza. Señor, gracias te damos por tu pleitesía, Señor, por tu presencia, por tu pacto, por tu compromiso eterno, perpetuo, permanente, fiel y estable con nosotros. Gracias, Señor, que tú seas ese bien que hoy reciba nuestra alma hasta saciarnos, Señor, de ese bien de gloria que tú mismo eres, Rey. Te lo pedimos y te damos la gloria y las gracias. Y todos digamos amén. Hermano, tomen asiento. De verdad que vamos, como muchas veces decimos en coche, ¿no? Con el Señor vamos con rumbo cierto, vamos por una senda y un camino seguro. El Señor y sus discípulos es la escena continua y permanente que hoy, hermanos, se siga viendo en estos días también. El Señor con sus discípulos, los discípulos con su Señor. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero estar contigo, tanto como tú conmigo? Y de eso se hablaba algo ayer, cuando ayer se predicaba en el capítulo anterior, el capítulo 11, cuando Jesús mismo decía en su invitación a sus discípulos: venid a mí todos. Y ese vivo anhelo y deseo de Él, de atraernos a nosotros a Él, el deseo de Él estar con nosotros, tiene que ser también nuestro deseo de estar con Él. Y más cuando vemos qué rumbo y qué rumbos está tomando el Señor. De repente vemos al Señor tomando rumbos como que nos desacomodan un tanto, un poco y bastante. Porque de repente el Señor tiene ese, no sé qué, esa soberanía solamente de Él, de tomar el rumbo que quiera para nuestras vidas. Y no importa para dónde vaya nuestra vida, estando en Cristo, para ahí vamos y no retrocederemos. De repente el Señor
viste, te encamina por periodos de tiempo, ¿sí? Por campos, por terrenos que no son sembrados, como en este caso pasamos a ver en este capítulo 12. A veces el Señor como que te toma por la mano derecha, de la cual no te va a soltar a no ser que vos te sueltes, y a veces te encamina no por sembrados sino por desiertos. ¿A cuánto ya le pasó eso? Pero hermano querido, el Señor no tiene solamente un camino y el encaminar a sus hijos y a sus discípulos por momentos de prueba, para bien por supuesto, para crecimiento, para madurez, para mayor apego, para mayor madurez como decíamos, sino que también tiene tiempos de estos otros, porque estos son otros tiempos en el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos levantan su mano al cielo, su mano diestra, y dicen y declaran con él: estos son tus tiempos para mí? Tiempos de entrar en campos sembrados. Da el aplauso, aleluya. Era el tiempo de Jesús para encaminarlos y guiarlos a ellos, donde ellos no sabían. Ellos venían de no sé qué antes, ¿no? Vos y cada uno de nosotros sabemos de qué venimos, el antes. Ese antes que nos es tan inmediato que nos parece que es un presente, pero es un antes, es algo que ya fue y ya pasó. Y lo que está llegando es el ahora de Dios. Y como encabeza diciendo el versículo 1, hablando de tiempo y de aquel tiempo, el Señor encabeza hablando de tiempo y de este tiempo como un tiempo de prosperidad, un tiempo de sostenida provisión y sustento del cielo. Ayer mirábamos justamente ese mismo perfil en la palabra de ayer, cuando el Señor, volvemos al capítulo 11, en el versículo 28, se veía preocupado por aquellos que están trabajados, que tienen tanto y demasiado trabajo, que tienen muchas cargas, muchas preocupaciones, y Él en definitiva ocupado y dispuesto en que darles descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados, mucho y demasiado trabajo, comparado al trabajo con yugo, versículo 30. Sí, Él decía: venid a mí todos los que estáis trabajados, mucho trabajo, mucha cosa, mucho de eso, tanto que se aumenta cada día más, mucha carga justamente por tanta preocupación y tanta presión y tantos asuntos. Dice: y yo os haré descansar. El Señor preocupado en dar descanso y en que hallemos descanso, eso lo veíamos ayer. Cuando Él, además de enseñarnos que Él habría de ocuparse entonces de nuestras tantas y tan abundantes labores, sí, y nuestras preocupaciones, nos enseñaba que teníamos que entrar en nuevas labores, encargar un nuevo yugo, como se transforma a veces el trabajo en un yugo, pero cambiar de yugo, sí, cambiar de trabajo y empezar más a trabajar por el trabajo que para vida eterna permanece. Y entonces Él, como empleando a algunos desempleados, primero ministrando sus vidas laborales, personales, y llevándolos dentro de su terreno y diciéndoles en el versículo 29, bueno, ahora enrólense, empléense en mi reino, lleven mi yugo sobre vosotros, aprendan de mí, ¿sí? ¿Y qué? Y van a hallar, final del versículo 29, van a hallar descanso para vuestras almas. El Señor sabe que del agite y del jadeo económico, financiero, de preocupaciones, de no alcanza, de siempre estar con lo justo y menos, pero no será así para siempre. Hay gente que por esa razón de que el Señor nos ha transitado por caminos de desierto, se han hecho a una idea, si han pensado ya como algo de base y de fondo para sus vidas, que sus vidas serán siempre así, algo pobres y por momentos hasta bastante, y no se ofenda a nadie con la expresión, bastante miserables. A veces la gente, y dentro del mismísimo pueblo de Dios, piensa que bueno, esta es la voluntad de Dios para mi vida. Y sepamos separar lo que Él mismo en el versículo 29 del capítulo 11 quiso enseñarles a aquellos discípulos y a nosotros también. Sepamos entender cuando Él le dijo: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Vos podés ser una persona
muy vasta, muy rica, muy adinerada, muy prosperada, y ser muy humilde. De hecho, Dios es un Dios muy próspero, y Él dijo: aprendan de mí que yo soy manso y humilde. No son cosas que se contradicen, son cosas que se pueden conllevar. Se puede ser próspero y Dios quiere que cambies ese perfil de la idea de vos mismo. Y de repente, como en aquel día, Jesús rumbió con sus discípulos a campos sembrados y ellos se dejaron llevar. ¿Cuánto dicen: Señor, me quiero dejar llevar hacia la provisión y prosperidad que tú me quieras dar? Y no somos nosotros los que elegimos, hermanos, las temáticas y los pasajes y las predicaciones. Es el Señor que está eligiendo, en definitiva, para nosotros en este tiempo, ya no que andes pisando desiertos y áridos y ardientes suelos de escasez y de prueba, sino que entres, porque Él te está guiando, como aquellos discípulos los estaba guiando, entres con Él, porque no vas a ir solo, y de su mano, a campos sembrados. Y ellos no se resistieron, y ahora sí estamos en el capítulo 12, versículo 1. Capaz que en su mente un poco y algo así. Porque capaz que ellos también tenían la concepción, la idea: no, nosotros como discípulos de Cristo tenemos que ser perfil bajo y humildes, y no entendían que la humildad no está divorciada de las riquezas. Vos podés tener abundancia y ser humilde. Y el Señor quiere que seas prosperado en todo. Y que seas humilde de corazón. Que nunca, el día que el Señor, sí, y este es el tiempo para eso, te tome la mano y te lleve a campos sembrados, eso enaltezca jamás tu corazón. Cuando uno vive, los momentos que vives para aprender algo. El apóstol Pablo dijo: he sido enseñado en todo y por todo, sé vivir humildemente, sé tener escasez y he aprendido a tener riquezas, pero no perdió el perfil de mansedumbre y de humildad. Y en este tiempo, y no te resistas, el Señor te quiere llevar a una etapa de provisión y prosperidad. Capaz que ellos contendieron un poquito al principio internamente, pero se dejaron llevar. ¿Cuántos le dicen ese voto de confianza al Señor y le dicen: Señor, me quiero dejar llevar? De repente el Señor los estaba llevando por campos sembrados que no habían sembrado ellos. No estaban entrando ni en propiedades de los discípulos, estaban entrando en labores de otros. Esto me hace acordar a los antes esclavos israelitas de Egipto, que ahora entrarían en labores de otros. Es que Dios es Dios y es soberano. Y Él puede, hermano, tomar lo de otros y ponerlo en la mano de sus discípulos. Da el aplauso y decirle: Señor, haz lo que quieras. Total, sos Dios, podés hacer lo que quieras. Entraron por campos sembrados, y los que hemos vivido en el campo sabemos un poquito de qué se trata eso. Cuando son campos sembrados, entras como en lo que se llama una calle, y no te imaginas una calle de esta de pavimento, se le llama calle, a veces el lugar para transitar, que se deja la faja sin sembrar, ¿sí?, entre campos sembrados a la derecha y a la izquierda. Imagínate de repente los discípulos viendo todo eso, y viendo vos ahora también todo eso. ¿Y quién los estaba encaminando hacia todo eso y los ponía en medio de todo eso? Sino el mismísimo Jesús de Nazaret. Estaban entrando a campos sembrados por otros. Trabajo adelantado, funciones ya hechas y ya cumplidas. Y estaban entrando también a terrenos ajenos. Pero ¿acaso a quien nosotros servimos no es Él el Señor de toda la tierra y de los cielos y de todo lo que hay en ellos? ¿Acaso Él no da a quien le quiera dar? Y dice que los que estaban con Jesús estaban en ese momento de aprovisionamiento sobrenatural y casi, podríamos decir casi hasta ilegal, pero la legalidad de Dios legaliza todo.
Estaban ellos, hermanos, en un día del Señor, en un día de reposo. ¿Cuántos quieren alcanzar prosperidad? Tenés que estar en un día del Señor, permanente. Tenés que estar permanentemente en el día a día en el Señor. Ayer, mañana, hoy más tarde, a la noche, en la madrugada, mañana, pase lo que pase, venga lo que venga, pasado mañana. Si tenés que estar en el Señor, tiene que ser día del Señor. ¿Qué era día del Señor? Día donde en el sábado, en el Sabbat, se detenía todo y el Señor era lo primero y lo único. Aclaremos eso, ¿no? Porque claro, no estamos diciendo que para estar en el Señor, en día del Señor, en día, entonces Sabbat, no sé, vamos a ser unos detenidos y responsables en todo lo demás. No, estamos diciendo que del Señor nunca nos salimos. Que sabemos anteponer y priorizar primeramente al Señor. Y que si es para ti día del Señor, día de comunión con Él, día de establecer contacto permanente con Él, día de oración, día de saberle y día de andar correctamente delante de su continua mirada, entonces puedes cualificar y calificar para un día de aprovisionamiento, de prosperidad sobrenatural de Dios. ¿Tú lo crees? Dale el aplauso y decirle que sea un día de reposo para mí, un día tuyo continuo, venga para mí, Señor. Y algo que nos hace pensar a veces a nosotros que pueda acaso suceder esto, pero también está sucediendo, es lo que sigue diciendo que aún, aunque era el tiempo y aunque estaban con Jesús y que Jesús los estaba guiando, sí, a campos sembrados y estaban en el Señor, era el día del Señor, día de reposo, aún así todo, tuvieron necesidades, tuvieron hambre. No te tiene que sorprender sí, la prueba y la necesidad y el hambre, porque aparece el hambre y aparece la necesidad para que yo me glorifique en ti y en tu necesidad, dice el Señor. Por eso, por ejemplo, aparecen a veces las enfermedades, para que el Señor de toda sanidad se glorifique en tu sanidad. Por eso aparecen los problemas, para que en eso sea glorificado el Hijo del Hombre. Da el aplauso y decirle gracias, Señor, por mis necesidades, porque me conducen más a ti y me conducen más a la senda de la prosperidad. Tuvieron hambre y cuando sintieron necesidad, hermanos, llegaba puntualmente el momento de prosperar, el momento de extender la mano, el momento de las oportunidades, ya estaba ahí. A veces se piensa que cuando llega la escasez, cuando llega el hambre, llegó justamente todo eso que se está diciendo ahora y declarando, y no llegó en verdad lo contrario a eso, que es lo que en verdad llegó, sabiendo que el justo por la fe vivirá, y no andamos por vista. Si vos ves necesidad, no es porque llegó la necesidad, llegó la oportunidad de prosperar. Dice que los momentos de crisis son momentos de oportunidades. Me acuerdo que se repetía mucho eso en el 2001. ¿Te acuerdas la crisis del 2001? No sé si fue en el 2001 o el 2002 que nosotros venimos para acá. Por ejemplo, te lo digo. Cuando hay crisis, cuando hay necesidad, no es tiempo, ¿sí?, de echarse a la fuga, de dejar al Señor. Sí, es tiempo de contenerse, de mantenerse y saber que algo el Señor va a hacer. Porque tuvieron hambre. Y cuando tuvieron necesidad y el entorno era el propicio y era el momento adecuado y estaban en el Señor como tenían que estar y era el tiempo señalado, llegó el momento de que ellos tenían que, versículo 1, capítulo 12, tenían que comenzar. Es tiempo de comienzos. Y hay que estar orando, hermano, por eso, por comienzos e iniciaciones, emprendimientos nuevos. Sí, Dios nos quiere hacer gente de emprendimientos. El Señor quiere que abramos nuestra cabeza y busquemos y preguntemos al Señor y recibamos de Él la sabiduría
¿sí?, para comenzar cosas. Ellos comenzaron. Llega, hermano, un tiempo, que es el tiempo de prosperar, en el cual el Señor quiere hacer algo que sonaba ayer en este lugar, sin saber que tanto iba a ir por ahí el mensaje. Al final terminábamos en eso, algo que se ha dicho bastante este último tiempo, y le decíamos al Señor que esta pasara a ser, en cuanto a su grey, una iglesia de emprendedores. Y te lo pongo más financieramente, una iglesia de empresarios que emprendan empresas. Alguien diga amén. En estos días hablaba alguien conmigo, una hermana, querida, amada hermana, ha llegado a ser muy amada en poco tiempo, que se le ve realmente como muy cascoteada, muy llena de dificultades, de todo tipo. Yo estuve en su casa, la visité hace un tiempo y vi la necesidad en la cual vive, por lo menos la humildad, no digo necesidad, saco eso. Y vieron estos días, sí, a contarme un problema que estaba teniendo con sus hijos. El problema era que ella, según la óptica y la medida de sus hijos, estaba dándole a Dios más en ofrendas y en diezmos de lo que ella podía y debía. Entonces eso le estaba trayendo un conflicto, que se estaban de alguna forma queriéndose apropiar sus hijos del cobro de la pensión, jubilación o lo que fuera. Hablamos del asunto y yo le dije, bueno, mira, tenés que ser amorosa, tenés que ser paciente, porque ellos no saben, no entienden, pero de alguna manera el Señor se va a estar glorificando, porque no estás sembrando en saco roto cuando le estás dando al Señor. Yo de ninguna manera le podía decir como siervo del Altísimo, decirle, no, no le des tanto a Dios, porque se iba a negar la fe y los principios bíblicos. Yo tenía que dejar eso así tal cual estaba. Y le dije, decime, aún en lo que ya está pasando, en cuanto a esa relación que Dios puede ahora empezar a tener ante la mirada de sus hijos como testigos, en eso que está pasando, que se está diciendo que vos te estás despojando en demasía de tu economía para darle al Señor, yo te pregunto, y yo estuve en la casa, ya te dije cómo era, ¿te está faltando algo? Y yo en ese desafío de fe, ¿no?, que sé que mi Dios es fiel y no va a permitir nada, me dice, pastor, usted no sabe, de uno y de otro lado permanentemente me llegan cosas a mi casa, cuando me he quedado sin dinero, pero además quiero que ore por mí, porque tengo un sentimiento de que voy a hacer un nuevo emprendimiento y voy a tener mi empresa. Y vive en un barrio humilde, en una casa de bloques a la vista y de techo liviano. Y yo digo, Señor, tremendo esto. Y le digo, déjame orar. Y oramos. Y le pido a mi Dios, que es tu Dios también, que haga eso que seguro Él va a hacer y quiere hacer. Y le digo, Señor, hacelo para que sea vista tu gloria. Y los que ahora contradicen a esta mujer, luego te alaben por verla, no solamente sustentada sin dinero, viendo cómo gente de todas partes le trae aún lo que ella suponía que ya no tenía y se le había terminado, sino que en este deseo, en este sentimiento que le bajó del cielo de hacer un emprendimiento nuevo y empresarial, Señor, prosperala, para que tu nombre sea glorificado y los más incrédulos pasen a ser crédulos, creyentes. Da el aplauso, aleluya. Es tiempo de comenzar cosas, pero precisamos esa guía de Dios. Decirle, Señor, guíame por campos sembrados, guíame lo que tengo que hacer. Sí, nosotros como padres, ayer veíamos en el coche con mi señora hablando un poco de posibilidad inversora que uno de nuestros hijos quiere hacer. Y mirando, evaluando y pensando para ayudar un poquito en eso, porque somos padres de nuestros hijos. Sí, pero no deteniendo ese ánimo, ese deseo de emprendimientos inversores. Hermano, cuando uno no malgasta y sabe administrarse, puede tener la semilla inicial de siembra para ver luego grande cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Lo cierto, hermano, es que nosotros podemos ver muchas cosas, pero precisamos que el Señor
y atrévete a esto, a creerle a todo esto que Dios está hablando, y no lo dejes caer en saco roto, porque Dios te está hablando. Atrévete a decirle, Señor, guíame a campos sembrados, guíame. ¿Por dónde? ¿A dónde? Norte, sur, este, oeste, esto, aquello, lo otro. ¿Qué tengo que hacer? Y aclaro, hermano, que en el Señor para emprendimientos, para comenzar, y lo veo a la luz de esta palabra, hermano, no se necesita nada. Alcanza con la fe, que es más preciosa que el oro y la plata, porque estos no tenían nada. No, tenían muchísimo. Tenían a Jesús, era el tiempo, estaban en día del Señor. Cuando tuvieron hambre no negaron, no se apartaron, sí que tenían y mucho. Y querido hermano, déjame decirte que vos tenés mucho, aunque digas no tenés nada, solamente decirle, Señor, guíame a dónde y qué y de qué manera tengo que hacer. Nosotros tenemos un Dios sabio. Recuerdo en el Antiguo Testamento que en el tiempo de cierto rey, dice que hubo inventiva, capacidad de inventar. Aún hicieron maquinarias y cosas, casi podemos decir tecnológicamente y técnicamente hablando, nuevas. Porque nosotros no estamos llamados a ser copia, sino a ser gente que inicia cosas nuevas. En todo caso, que nos copien a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios no te está cambiando un poquito la cabeza? ¿Se acuerdan el jueves pasado que hablábamos de los pensamientos, del mundo de los pensamientos, de la azotea de uno, la cabeza de uno? A veces es la cabeza de antes, ¿no? De Egipto, de la esclavitud. Yugo, trabajo, y bueno, un salario mínimo a veces, y bueno, a pasarla a lo mejor que se pueda. Y esa es una mentalidad que Dios quiere remover, porque la mentalidad de ellos no cabía lo que ellos ahora, ¿qué? Comenzaban a hacer. ¿Lo habían hecho antes? No creo. Hermano, oremos, porque aún lo que nadie ha hecho, nosotros tendremos la inventiva de Dios para comenzar a hacer nuevos emprendimientos. ¿Y qué más Dios quiere que eso también? Porque Dios ve la necesidad, primero, vio el hambre de ellos y quiso saciarlos. ¿Qué quiere más el Señor? Justamente como veíamos ayer, que seas aliviado de tanto trabajo para tan poca remuneración, que trae tanto afán y tanta ocupación y tan poca disposición de tiempo, y que dejes de ser un empleado a un empleador, un empresario con más tiempo. ¿Para qué? Versículo 29 del capítulo anterior, capítulo 11, para que puedas pasar a servir al Señor, a llevar el yugo de Dios. Y que vos teniendo todo, lo tengas tanto y no solo para ti, sino como de quien se va a hablar un poquito más adelante en esta misma prédica, ¿sí? Lo tengas tanto no solo para ti, sino como también David tuvo, no solo para sí, sino para el reino de Dios. Para pedir oración o recibir un consejo, 095 14 42 27. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tu bendición. Ahora podés encontrarnos en YouTube y Facebook. Prédicas, estudios, programas de Más que Vencedores, anuncios y mucho más. Iglesia Vida Abundante Uruguay, para tener siempre contigo lo que bendice tu vida. Vos también podés ser parte de esta obra a través de la cuenta HabitatNet número 3195, para que la palabra de Dios no se detenga. Hasta aquí hemos llegado. Nos encontramos de domingos a viernes de 9 a 9:30. Más que Vencedores.